entrevistas que lo conectan al mundo. Así amaneció. Y bueno, Donald Trump es el presidente número 47, presidente electo número 47 de los Estados Unidos. Ayer hablábamos con partidarios y con detractores del señor Trump de cómo sería la economía de Latinoamérica, México y algo mundial. Pero hoy he pedido que nos ayuden con un gran entrevistado. Él es médico de profesión, pero es máster en Relaciones Internacionales por la Escuela Diplomática de España. Es profesor de Relaciones Internacionales en varias universidades de Europa y es el secretario internacional del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Es decir, es parte de la directiva de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Pero más allá de eso, estamos hablando que es el doctor Javier Hurtado. Él es un especialista en temas internacionales y nos atiende a esta hora desde España. Doctor Hurtado, buenos días y gracias por estar en Así Amaneció. Su micrófono, por favor. Doctor Hurtado, ¿me escucha? Un placer estar aquí en Así Amaneció. Muy buenos días allá en Ecuador. Buenas tardes acá en España. Un placer. Un placer es todo nuestro. Doctor, cuénteme algo. ¿Cómo debería tomar Europa? Porque sé que hay algunos países, no sé si el gobierno de España esté asustado, pero sé que hay algunos países en España, en Europa, que están muy asustados porque Trump es el nuevo presidente electo en Estados Unidos. Sí, están asustados primero por no conocer un poco lo que es la política norteamericana real, ¿no? Es el problema que tenemos en Europa, que mucha gente, sobre todo de la clase política, solo lee medios nacionales, en este caso España, y medios europeos, pero tienen un gran vacío, digamos, informativo y de conocimiento sobre la realidad de la política de los Estados Unidos de América. De ahí su sorpresa. Para otros de nosotros que seguimos de cerca y hemos estado incluso viviendo en Washington, D.C. por unas temporadas, entendemos que el pueblo americano se ha expresado libremente, ha hablado con contundencia y ha dado apoyo a unas políticas del Partido Republicano y especialmente del presidente Donald Trump y J.D. Vance que van a cambiar mucho el curso de la historia en Estados Unidos y van a reactivar, digamos, ese check and balance a nivel mundial en un mundo mucho más multipolar, donde la agenda, sobre todo con la América hispana, va a cambiar para bien en apoyo de la libertad y la democracia en todos los países del ámbito sur. Cuando se refiere al ámbito europeo, que usted me pregunta, obviamente hay cierto temor por esa gente que se opone a la agenda que el presidente Trump quiere desarrollar, que es una mayor independencia de los Estados Unidos de América respecto a la política exterior y en la interferencia, digamos, en asuntos europeos. Y eso va a reactivar, y yo lo veo de forma positiva, que la unidad europea, que los partidos políticos europeos y nuestros líderes en Europa, aquellos que aún quedan líderes, pues se reúnan y vean que el interés europeo muchas veces va de la mano con el pacto transatlántico, en este caso con los Estados Unidos de América, Canadá y nuestros amigos de Hispanoamérica, Iberoamérica, y a veces tenemos intereses europeos que no coinciden. Y ahí va a estar el gran debate, la gran discusión, y yo creo que una nueva aventura política que va a restablecer lazos que a veces los demócratas, por imposición ideológica de ideología woke, de esa agenda progresista de demasiado extrema izquierda, pues ha chocado con la realidad y los ciudadanos le han dicho no queremos más esto. Señor Hurtado, mira, ¿usted cree que los cambios que va a hacer el que han dicho que son casi inmediatos podrán afectar la economía mundial? El tema de los hidrocarburos, el tema de los aranceles y muchísimos temas más preocupan. Por ejemplo, a nosotros aquí en Ecuador nos preocupa la baja del petróleo, pero en el resto del mundo y sobre todo en Europa, ¿deberían preocupar? Desde luego, yo creo que más preocupación, lo que tenemos que estar atentos a cómo reaccionar a las nuevas políticas y decretos del presidente Trump. Cuando él asuma el despacho Oval de nuevo el 20 de enero, uno de los decretos primeros que se ha comprometido a firmar es a volver a pinchar, digamos, en las bolsas de petróleo en suelo norteamericano. Obviamente esto puede producir una mayor producción de petróleo norteamericano y una posible bajada de precios. Esto a nivel global es verdad que al Ecuador puede afectar económicamente de forma negativa,
pero para la clase trabajadora norteamericana, que es para la que ha votado Donald Trump, le va a beneficiar. Es decir, si hay una bajada general de precios de la energía, con una competencia directamente con el mercado ruso, el mercado iraní y el mercado venezolano, obviamente la clase, digamos, la industria en general mundial y la clase, digamos, trabajadora se va a beneficiar si es verdad que el precio del petróleo baja. Cierta industria, en este caso, de como usted menciona, del Ecuador, incluso la rusa, la iraní, la venezolana y los países, digamos, de la OPEP y sobre todo los del mundo árabe, tendrán que producir más para compensar esa pérdida económica para vender mucho más petróleo o tendremos que readaptar nuestras economías. Lo que está claro es que el presidente Trump va con una agenda mucho más de interés nacional, de interés para sus ciudadanos y no va a mirar tanto sobre el interés de las economías de otros países. El doctor Javier Hurtado Mira está con nosotros ahora mismo revisando la información que ha sorprendido a buena parte del mundo respecto a la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Doctor Hurtado, el mundo mira a Estados Unidos siempre como un eje muy particular. Muchos han dicho por mucho tiempo que es el país más poderoso en el mundo. Yo quiero preguntarle sobre ese análisis en particular. ¿Sigue siendo Estados Unidos el país más poderoso o potencias económicas como China o militares como Rusia ya lo tienen al mismo nivel? No, yo diría que siempre los Estados Unidos de América siguen teniendo una gran ventaja militar, económica y de influencia política. Washington, D.C. sigue siendo la capital del mundo político, seguida por Bruselas y después otras capitales. Y yo creo que para que el equilibrio, digamos, mundial se acabe estableciendo, aún quedan unos años de recorrido, para que China, junto a los BRICS de Rusia, Sudáfrica, Brasil y los nuevos países que han ingresado tras la cumbre de hace unas semanas en Kazán, puedan, digamos, reequilibrar. La economía, el dólar, justamente se acaba de reforzar tras la victoria anunciada del presidente Trump y el Partido Republicano. La gente que invierte en bitcoins acaba de también de tener una gran subida del valor de los bitcoins, de la gente, sobre todo gente joven que invierte en bitcoins. Y además se ha hablado también, se ha reforzado el patrón oro, o sea, la gente que tenía oro acaba también de sus ahorros verlos incrementados. Entonces, para que eso equivalga en el resto del mundo a alguien que compita con Estados Unidos, va a tardar cierto tiempo. Lo que no deja de ser verdad es que el resto del mundo sigue creciendo. India y demás superpotencias, digamos, que eran antiguamente consideradas pobres en comparación con Occidente, a día de hoy se van enriqueciendo y su materia intelectual y económica no para de crecer a mayor velocidad que Norteamérica, sin duda. La posición del presidente electo Trump ante las guerras en Medio Oriente y en Ucrania y Rusia, ¿cómo cambia esto en algo, si es que lo cambia, la economía global? Eso creo que es una pregunta interesante pero difícil de responder. Ujú. Es demasiado pronto para saber cuál va a ser la decisión inicial incluso del presidente Trump respecto a acabar con la guerra en Ucrania con una paz dicha negociada. Hay mucha oposición a esa postura en la Unión Europea, por ejemplo, sobre todo en países bálticos, Polonia y otros países de ex influencia soviética que se oponen digamos, acabar con una paz negociada. Ya hemos visto que el presidente actual, Zelensky, de Ucrania, empieza a mandar mensajes en redes sociales mucho más favorables a negociar con mediación norteamericana y seguramente hay otros países implicados. Y entonces, a nivel económico, ¿cómo afectará? Yo creo que la paz siempre trae mayores beneficios económicos a todo el mundo. Desde un punto de vista, digamos, liberal en el mundo, sabemos que a mayor prosperidad económica, intercambio comercial, se produce mayor riqueza en todas las naciones, empezando por Hispanoamérica, siguiendo por Estados Unidos y sobre todo en Europa. Hay que tener en cuenta que el continente asiático, a pesar de los múltiples conflictos que hay en el mundo, sigue creciendo. Es el único continente que crece de manera exponencial. Su capital no para de acumularse y eso es una competencia que en Occidente, incluida todo el hemisferio sur, como llaman Estados Unidos a nuestro querido Iberoamérica, pues tenemos que tener en cuenta de que hay que armarse, comprometerse con una mejor formación de nuestra gente joven,
de incrementar la meritocracia en nuestra clase política y acabar compitiendo con un Asia en futuro que nos va a hacer una competencia feroz y a la cual tenemos que competir libremente si creemos en el libre mercado. Doctor Hurtado, mira, el póster para el final. ¿Cómo será la relación de Pedro Sánchez con Donald Trump? Bueno, Pedro Sánchez obviamente ha felicitado al ganador apabullante de las elecciones norteamericanas, no cabe otra manera. Yo creo que esperamos un gobierno de centro-derecha, de derecha en España, para poder tener unas mejores relaciones con Donald Trump. Pedro Sánchez es un presidente que ha insultado al presidente Trump en múltiples ocasiones, le acusa de manera soez, usando adjetivos que no usaré en su programa para no ensuciarlo, pero Pedro Sánchez está amortizado, es un presidente de extrema izquierda socialista que se podía equiparar con ahora las repúblicas bananeras de Venezuela, Nicaragua, en fin, Bolivia y Cuba, y él está en ese eje que le gusta el socialismo del siglo XXI, pero está acabado, hemos visto que tiene un gobierno en minoría, entonces Donald Trump creo que es un hombre que ni perdona ni olvida a nivel político. Ya hemos visto en otras cumbres internacionales cómo han sido tratados y cómo ejerce un liderazgo liderando con la fuerza. Es su forma de ser y hay que respetarla. Y yo creo que los países se van a entender lo que es España y Estados Unidos de América, pero sus gobiernos van a tener fricciones a superar. Pasó lo mismo con el presidente Milei en Argentina con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no es un diplomático, Pedro Sánchez no es buena persona a nivel político, a nivel de respetar a sus rivales políticos, nos ve a todos como enemigos, los que nos oponemos a la agenda, digamos, socialista a nivel gubernamental o político, y entonces no hay otra forma que ganarle en las urnas democráticamente y declararlo expresidente cuanto antes mejor, por el bien de España y también de los Estados Unidos de América. Doctor Hurtado, mira, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. La verdad es que conversar con usted ha sido fantástico. Espero tenerlo más adelante en el programa, porque la verdad es que lo que está pasando en España, que ese es otro tema que no pudimos, porque ya el tiempo no nos dio, espero que la próxima semana hacerlo, el tema de lo de Valencia y cómo ha quedado la política golpeada, y como le decía, sobre todo a Pedro Sánchez. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Muchas gracias por su recuerdo a Valencia y un abrazo a todos hasta el Ecuador. Era el doctor Javier Hurtado Mira, el secretario del Partido Popular de Madrid en el exterior y presidente de DEMIC, hablando de cómo Donald Trump afectará, la elección de Donald Trump afectará a Europa, al mundo, las guerras, los hidrocarburos, que eso nos afecta directamente a Ecuador, pero dijo una frase clave, no sé si Priscila y Carlos se dieron cuenta: los países productores tendrán que producir más para equiparar la pérdida en el precio. Ahí está el kit del asunto.